Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bueno, chicos, vamos a empezar. Vamos a tomar lista. Comisión 13. Arrancamos. Aguirre José Orlando. Presente. Bien, José. Alves Karen. Presente. Bien, Karen. Ariane Georgia. Presente. Bien, Georgia. Ávila Mario. Presente, profesora. Bien, Mario. De Freitas Caetano Nicoli. Buenas tardes, profe. Presente. Buenas tardes, Nicoli. De Sousa Santana Bruna. Presente. A ver, te vi. Bien. Filgueira Márquez Eduarda. Presente, profe. Bien, Eduarda. Moraes de Melo Nilsson. Oliveira Silva Lucas. Presente, profe. Bien, Lucas. Vera La Fuente Agustina. Wisniuk Diego. Wael Dunia. Presente, profe. Bien, Dunia. Zoilo Delfina. Bueno, baja la mano comisión 13, levanta 14. Cabral Lucas. Presente, doctora. Bien, Lucas. Carus de Barros Leonardo. Presente. Bien, Leonardo. Da Rosa Franco.
Presente, profe. Bien, Franco. De Lelis, Bárbara. Presente, profe. Bien, Bárbara. Feliz Vino, Luis. Presente, profe. Bien, Luis. Hessler, Gabriela. López, Carla. Martello, Luisa. Presente, profe. Bien, Luisa. Moreira, Martín. Rubin da Costa, Guillerme. Presente, profe. Bien, Guillerme. Segat da Costa, Eduarda. Presente, profe. Bien, Eduarda. Stub Barbosa, Natalia. Siegler, Gastón. Presente, profe. Bien, Gastón. Bueno, baja la mano 14. Levanta 15. Aguirre, Lara. Hola, profe, presente. Hola, Lara. Bran, Anabela. Presente, profe. Bien, Anabela. De Carvalho, Mendoza, Gabriele. Doria Costa, Gustavo. Lealdo Reis, André. Presente, profe. Bien, André. Martins, Itati. Presente, profe. Bien, Itati. Perrone, Agostina. Presente, profe. Bien, Agustina. Philipsen, Valentina. Hola, profe, presente. Hola, Valentina. Razador, Rafaela. Presente, profe. Bien, Rafaela. Rati, Yasmín. Presente, profe. Bien, Yasmín. Silva, Viana, Gabriel. Presente, profe. Acá. Bien, Gabriel. Soplan, María Juliana. Presente, profe. Bien, Juliana. Silioto González da Silva, Suelen. Presente, profe. Bien, Suelen. Bueno, baja la mano comisión 15. Levanta 16. Bogado, Juan Daniel. Bogado, Mónica. Presente, profe. Bien, Mónica. Davida, Vinicius. De Oliveira Márquez, Leonardo. Díaz, Daniela. Presente, profe. Bien, Daniela. Dutra, Andresa. Mil, Juan Matías. Ovejero, Xiomara. Presente, profe. Bien, Xiomara. Reynoso, Agustina. Presente, profe. Bien, Agustina. Chiafino, Camila. Hola, profe, presente. Hola, Camila. Triadani, Jimena. Wagner, Jessica. Presente, profe. Bien, Jessica. Weber, Silvia. Presente, profe. Bien, Silvia.
Matías, ¿vos no escuchaste cuando te llamé? Hola, profe. No, se me salió recién y ahí Ajá, entré de vuelta. bien. Bueno, baja la mano comisión 16, levanta 45. Belmonte de Andrade, Bernardo. Presente, profe. Bien, Bernardo. Dos Santos, Aldana. Presente, profe. Bien, Aldana. Eque, Tamara. Presente, profe. Bien, Tamara. Farías Vieira, Leonardo. Fernández, Luciano. La profesora, buenas tardes, presente. Buenas tardes, Luciano. Furlaneto, Isabela. Hola, profe, presente. Hola, Isabela. Juliano, Antonella. Presente, profe. Bien, Antonella. Nacel, Axel. Márquez, Mayara. Hola, profe, presente. Hola, Mayara. Mendoza, Lautaro. Presente, profe. Bien, Lautaro. Poser, Ferreira, Francieli. Hola, profe, presente. Hola, Francieli. Ribeiro, Tainara. Presente, profe. Bien, Tainara. Towet, Luca. Bueno, baja la mano 45, levanta 46. Acosta, Ángel. Barbieri, Liz. Presente, profe. Bien, Liz. Bogado, Luisa. Presente, profe. Bien, Luisa. Furtado, Cordeiro, Fernando. Biesinski, Leal, Presente, profe. Bruno. Ah, bien. Entonces, Fernando y Bruno, ¿hablaste? Te veo que hablas, pero no se te escucha, Bruno. Profe. Ahora sí. Ledesma, Alarcón, María Cristina. Presente, profe. Bien, Cristina. Lobato, Gastón. Presente, profe. Bien, Gastón. Machado, Anabela. Presente, profe. Bien, Anabela. Ribeiro, Danieli. Presente. Bien, Danieli. Rodríguez, Harmut, Luciana. Presente, profe. Bien, Luciana. Rojas, Carla. Villafañe, Ana. Presente, profe. Bien, Ana. Bueno, baja la mano 46, levanta 47. Aguirre, Brisa. Balestra, Malena. Presente. Bien, Malena. Fariña, Laura. Presente. Bien, Laura. Froscher, Silveira, Juana. Presente, profe. Bien, Juana. Carabín, Milagros. Presente, profe.
Bien, Milagros. Maisel Paula. Presente. Bien, Paula. Núñez Ana. Presente, profe. Bien, Ana. Padilla Dayana. Piris Profe, Laura. Padilla no pudo conectarse porque están arreglando su departamento y hay un montón de ruido y todo un problema. Bueno. Piris Laura. Romero Camila. Presente, profe. Bien, Camila. Cecil Ana Paula. Tomasela Estefano. Presente, profe. Bien, Estefano. Villalba Mauricio. Presente. Bien, Mauricio. Bueno, baja la mano 47, levanta 48. Alfonso Gonzalo. Presente, profe. Bien, Gonzalo. Corradini César. Da Silva Fabio. De Oliveira Victoria. Presente, profe. Bien, Victoria. Fermani Facundo. Presente, profe. No Presente. te veo. Hola, Ahí hola. te vi. Sí, sí, ahora sí. Bien. Fraga Antonella. Presente, profe. Bien, Antonella. Concimal de Lima Miquellas. Presente, profe. Bien, Miquellas. Lucardo de Túnez, Lana. Machado, Marcia. Presente, profe. Bien, Marcia. Meneguello Hermes, Luis. Peselato, Tobías. Ribeiro Martins, Mayara. Presente, profe. Bien, Mayara. Siqueira Rodríguez, Gabriela. Presente, profe. Bien, Gabriela. Tolone, Anarela. Presente, profe. Bien, Anarela. Bueno, baja la mano 48. Voy a nombrar los que no dieron su presente. Comisión 13, Moray de Melo Nilsson. Vera La Fuente Agustina. Visnuk, Presente, profe. bien, Agustina. Visnuk Diego. Zoilo Escófano, Delfina. Solo creo que está en sala de espera, profe, si no me equivoco. No, yo le admití y me acuerdo que le admití, pero no sé qué pasó. Había entrado. Se ve que salió otra vez. Sí, acá no está. Se ve que salió. Bueno. Comisión 14, Hessler Gabriela. Presente, López. profe. Bien, Gabriela. López Carla. Moreira Martín. Stun Barbosa Natalia. Stun. También la había admitido, pero parece que salió otra vez. Sí. Bueno,
Comisión 15 de Carvalho Mendoza Gabriele, Doria Costa Gustavo. Comisión 16, Bogado Juan Daniel, Davida Vinicius, de Oliveira Márquez Leonardo, Dutra Andresa, Triadani Jimena. Comisión 45, Farías Vieira Leonardo, Nacel Axel, Towet Luca. Comisión 46, Acosta Ángel, Rojas Carla. Comisión 47, Aguirre Brisa, Padilla Dayana, Piris Laura, Cecin Ana Paula. Comisión 48, Corradini César, Da Silva Fabio, Lucardo de Túnez Lana, Meneguello Luis, Peselato Tobías, Corradini. César, ¿me escuchás? Sí, profe. Bien. Bueno. Sí. Estamos, entonces. Silencia tu micrófono, César. Sí. Bueno, vamos a comenzar entonces. Voy a compartir pantalla. Vamos a iniciar la clase de hoy. Bueno, hoy tenemos que hablar sobre síndrome de mala absorción. Vamos a ver qué fases se incluyen dentro del síndrome de mala absorción, cómo puede provocarse esta afección, a qué se debe, qué manifestaciones clínicas tiene el paciente, cómo se puede diagnosticar. En eso consiste la clase de hoy. Bien, el tracto gastrointestinal y los órganos que están asociados a él tienen una función importante desde el punto de vista funcional, sobre todo el hígado y el páncreas, porque son responsables tanto de la digestión como de la absorción de los alimentos. El páncreas porque contribuye con las enzimas, es el que aporta las enzimas para poder digerir a los nutrientes, y de esa manera las moléculas que son más grandes se transforman en moléculas más pequeñas que se pueden absorber a través del enterocito, como así también aporta la secreción pancreática que da bicarbonato, y con eso alcaliniza el medio, que es el pH óptimo para que estas enzimas puedan actuar. En cuanto al hígado, también contribuye con la secreción de la bilis, y la bilis es necesaria para poder emulsificar a las grasas, y de esa manera las enzimas pueden actuar sobre estas grasas, como así también pueden ser vehiculizadas o transportadas a través del agua para que le permita la solubilidad, y de esa manera poder llegar hasta el enterocito y poder absorberse fácilmente. Por eso contribuyen en gran medida a estos procesos. La digestión, como les había dicho, es el proceso por el cual el alimento se va a descomponer en componentes más simples, porque tienen que estar de esta manera más simple, o una molécula de menor tamaño, para que pueda ser absorbido mediante los mecanismos de transporte que ya vamos a ir viendo cuáles son en cada caso. En cuanto a la absorción,
se va a dar en la célula intestinal, que es el enterocito, la cual contiene microvellosidades que tienen la función de aumentar el área de absorción para poder incorporar mayor cantidad de nutrientes. Una vez que se absorben los nutrientes en esta célula, van a pasar a la siguiente fase, que es la de transporte. Es decir, que van a ser liberados a la sangre o a la linfa, dependiendo de qué nutriente estemos hablando, y estos van a ser incorporados posteriormente a los órganos que los necesiten. Bien, hay dos palabras que tenemos que tener en cuenta, que son la maldigestión y la malabsorción. Maldigestión, como dice la palabra, es cuando hay un deterioro en la digestión de los nutrientes, o sea, en esa transformación de macromoléculas en micromoléculas para poder absorber. En cambio, la malabsorción, como indica la palabra, es un defecto en la absorción y transporte de estos nutrientes. Pero cuando hablamos de síndrome de malabsorción, incluye también a la maldigestión. Ahora vamos a ver que consta de 3 fases, donde una de esas fases es la fase luminal o digestiva, que ahí es donde entraría la maldigestión. Luego viene la fase absortiva o mucosa y posteriormente la fase de transporte. Fallas en cualquiera de estas 3 fases va a llevar al paciente a un síndrome de malabsorción porque no va a poder incorporar los nutrientes. Entonces, dentro de los síntomas y los signos clínicos que aparecen en estos síndromes de malabsorción o mala digestión, aparece la diarrea, porque al no poder incorporar los nutrientes, estos atraen agua y de esa manera se excreta con la materia fecal, así que son materias fecales abundantes, con más acuosas, y aumenta la frecuencia en las deposiciones. También aparece esteatorrea. Esteatorrea es cuando hay grasa en la materia fecal. Esteato significa grasa. Así que tiene esa consistencia disminuida, pero con gran cantidad de grasa en su contenido. También va perdiendo peso el paciente porque al no poder incorporar los nutrientes, eso hace que no aumente de peso. Y en los niños también se observa un retraso en el desarrollo justamente porque no puede incorporar los nutrientes. En cuanto a la diarrea, podemos decir que la diarrea puede ser aguda, puede ser crónica. Cuando es aguda es porque aparece un gran problema, que es el riesgo de deshidratación y agotamiento rápido de electrolitos por la gran pérdida de agua y electrolitos que ocurre en corto tiempo. Y vamos a hablar de una diarrea crónica cuando ya se asocia a una malnutrición progresiva porque va siendo sostenida en el tiempo. Estos problemas de mala absorción y maldigestión también pueden ser provocados por cirugías, por intervenciones quirúrgicas, como ven acá, por ejemplo, si se realiza un corte del estómago, quedaría solo con esta parte, el paciente se estarían quitando acá células gástricas que contribuyen con secreciones para la digestión de los nutrientes y por ende va a disminuir la digestión de estos y esto va a traer problemas consecuentemente. Bueno, como les había adelantado, en estos síndromes de mala absorción hay 3 fases, que son la fase intraluminal o digestiva, la fase mucosa o absortiva y la fase de transporte o posabsortiva también se denomina. Dentro de la intraluminal estaría todo lo que sea la digestión de todos los nutrientes que ingerimos con la dieta y ocurre en la luz
del intestino. Por eso se llama intraluminal. La mucosa es cuando ya tenemos las porciones más pequeñas de esas moléculas y quieren ingresar al enterocito, o sea, cuando son transportadas hacia el enterocito, lo que ocurre en la mucosa. Y el transporte es cuando del enterocito debe pasar o a sangre o a la linfa. Bien, entonces, comenzamos con la fase digestiva. Habíamos dicho que las macromoléculas, que son moléculas de gran tamaño, por acción de diferentes enzimas, se van a transformar en moléculas más pequeñas para poder ser absorbidas. Así, por ejemplo, los triglicéridos, ahora vamos a ver todas las enzimas que participan, los triglicéridos, una vez que se digieren, nos van a dar como producto ácidos grasos y monoglicéridos. Los ésteres de colesterol va a dar como producto por acción enzimática colesterol libre y ácidos grasos. Los polisacáridos por acción enzimática, la mínima expresión son los monosacáridos y las proteínas nos van a dar aminoácidos y péptidos. Ahora vamos a ir viendo uno por uno. Bueno, comenzamos con los lípidos. Los lípidos que ingerimos con la dieta, el 98% de ellos son triglicéridos. O sea, está compuesto mayoritariamente por triglicéridos y el resto por ésteres de colesterol y fosfolípidos. Estos lípidos se hidrolizan fácilmente por esta acción enzimática que les estaba comentando y de esa manera se pueden absorber. Pero como son lípidos, son hidrofóbicos. Eso quiere decir que repelen al agua, no son solubles en agua. Así que tiene que haber algo que permita su solubilidad para que puedan ser absorbidos. Y eso lo va a dar las sales biliares, que le van a dar esa solubilidad, es decir que van a ir formando micelas y esto va a permitir a su vez el accionar enzimático, como así también permitir el ingreso hacia el enterocito. Entonces, en la boca, cuando consumimos una dieta que tiene triglicéridos, este triglicérido se va a encontrar con una enzima que es la lipasa lingual. La lipasa lingual se secreta con la saliva y nos va a dar como producto diglicéridos y ácidos grasos libres. En estómago también tenemos otra enzima que es la lipasa gástrica, que la secretan nuestras células principales del estómago y también nos va a dar como producto diglicéridos y ácidos grasos libres. Estas dos, tanto la lipasa lingual como la lipasa gástrica, tienen una leve acción sobre los triglicéridos. La que más acción tiene, la más efectiva, es la lipasa pancreática. Como dice su nombre, va a provenir del páncreas y tiene acción a nivel intestinal, ahí en la luz del intestino, pero para que esta lipasa sea efectiva, necesita la colaboración de la colipasa. Pero la colipasa es secretada como zimógeno desde el páncreas, como una procolipasa. Para que se active la procolipasa y se transforme en colipasa, tiene que actuar la tripsina, es decir, que esta va a activar a la colipasa y ahí la colipasa colabora con la lipasa para que los triglicéridos se transformen en monoglicéridos y ácido graso libre. Y de esa manera entonces obtenemos las formas más pequeñas de los triglicéridos en monoglicéridos y ácidos grasos libres que pueden ser absorbidos a nivel intestinal.
pero no son los únicos lípidos. Otros lípidos que también se encuentran en la dieta son los ésteres de colesterol, que estos van a sufrir la acción a nivel intestinal de la hidrolasa o colesterol éster hidrolasa también se llama, que nos va a dar como producto colesterol libre y ácidos grasos libres. Y sobre los fosfolípidos va a actuar la fosfolipasa 2, que nos va a dar lisofosfolípidos y ácidos grasos libres. Entonces ahí ya tenemos la mínima expresión de los lípidos, es decir, la forma más pequeña que pueden ser absorbidos. Así que estos productos de la digestión van a difundir hacia el interior del enterocito, pero para que esto ocurra, como ya les dije anteriormente, tienen que ser incorporados en micelas, que es esta cobertura que le hace las sales biliares, se posicionan alrededor de estos lípidos para poder atravesar la lámina acuosa estacionaria o una capa de agua tranquila, también se le llama, que se encuentra cubriendo las microvellosidades. Así que como hay agua en esa zona, deben ir acompañados con las micelas para que le dé esa solubilidad a los lípidos y que puedan atravesarla para poder llegar hasta el enterocito. Bueno, acá les puse un esquema de la micela, ¿sí? Como ven, tiene una forma esférica. La parte hidrofílica se ubica hacia afuera porque todo acá alrededor va a haber agua, y la parte hidrofóbica va a estar hacia el interior de la esfera, es decir, que acá se van a ubicar los lípidos. Entonces, de esa manera pueden ser vehiculizados o transportados. ¿Qué son las micelas entonces? Son agregados de estas sales biliares que se disponen de esta manera y los lípidos que estarían en el centro. Así que van a actuar desplazando a los lípidos a través de la lámina acuosa estacionaria, como ya les comenté, y de esa manera permite el acceso de los lípidos a los enterocitos. ¿Qué va a pasar luego con las sales biliares? Van a ser transportadas hacia el ileón terminal y ahí se vuelven a absorber mediante un cotransporte con sodio, o sea que es un mecanismo activo secundario, y de esa manera por circulación portal regresan al hígado para ser reutilizados. Bien, acá tenemos, por ejemplo, un glóbulo de grasa y acá tenemos los componentes biliares, que sería la lecitina y los ácidos biliares. La parte azul sería la parte hidrofílica de la molécula, es decir, la que va a tomar contacto con el agua, y la parte grisácea del esquema sería la porción hidrofóbica, que es la que no toma contacto con el agua, sino con los lípidos. Así que se va a disponer de esta manera, formando esas micelas, esas esferas, y permite el accionar enzimático, que a su vez permite tamaños más reducidos de estas micelas, y bueno, y eso después va a ser vehiculizado hacia el enterocito. Acá vemos, por ejemplo, en la micela, la lipasa estaría representado con este triangulito rojo. Vemos cómo va produciendo la hidrólisis en la unión éster entre el ácido graso y el glicerol, y va desprendiendo los ácidos grasos, así que nos va a dar dos ácidos grasos libres y no puede llegar hacia el ácido graso del medio, así que queda el monoglicérido. Dos monoglicéridos sería porque queda el ácido graso unido en el carbono 2 del glicerol. Pero se puede absorber de esta manera. Bien, eso era en cuanto a los lípidos. En cuanto a las proteínas, que es otro de los nutrientes obtenidos de la dieta. Las proteínas serían las macromoléculas, o sea, la molécula de gran tamaño, que nos va a dar como producto el más pequeño los aminoácidos. Pero en la boca no tenemos enzimas que degraden a las proteínas, o sea que no hay una digestión química
de las proteínas en la boca, pero sí hay una digestión mecánica por la masticación producida por los dientes, que eso sí va triturando al alimento, pero no hay enzimas que actúen sobre las proteínas en la boca, así que no hay enzimas en la saliva. Las enzimas que actúan sobre las proteínas tienen la denominación general de proteasas o también la podemos denominar peptidasas. Ahora, en estómago, ahí comienza la digestión química de las proteínas porque las células principales van a secretar pepsinógeno, que es un zimógeno, o sea que es la forma inactiva. Para que se active el pepsinógeno, tiene que haber ácido clorhídrico, el cual se obtiene de la secreción gástrica. Entonces, el ácido clorhídrico favorece la liberación del péptido señal que tiene el pepsinógeno y de esa manera se activa transformándose en pepsina. Y es la pepsina la que va a empezar a digerir a las proteínas. Es una endopeptidasa. Eso quiere decir que empieza a actuar en el largo de la cadena, no en los extremos, sino en las zonas de la cadena, en la zona interna de la proteína. Acá, para que se vea mejor, esto sería la proteína, lo que está en rojo sería la pepsina y acá nos está mostrando el accionar de la pepsina en el largo de la cadena de la proteína, no en los extremos. Ahí es donde actúa la pepsina, por eso es una endopeptidasa. ¿Y qué nos va a dar como producto? Polipéptidos, o sea que ya tenemos moléculas más pequeñas. La pepsina va a digerir entre un 10 a un 15% a la proteína y las va a transformar en polipéptidos más cortos o más pequeños. La pepsina, para que pueda actuar, necesita un pH ácido, es decir, que su pH óptimo de acción está entre 1,5 a 3,5. Cuando pasa ya al duodeno, se inactiva porque ahí cambia el pH producto de la secreción pancreática que hace que el pH se alcalinice. Así que eso inactiva a la pepsina. Y ahí van a empezar a actuar otras enzimas. Entonces, van a empezar a actuar proteasas pancreáticas. Así que, como dice su nombre, provienen del páncreas. ¿Qué es lo que va a favorecer la secreción de estas proteasas pancreáticas? Una hormona que es la colecistoquinina. La colecistoquinina va a favorecer la secreción de estas enzimas que están como zimógeno en el páncreas y se va a liberar entonces el tripsinógeno, que es un zimógeno, el cual va a ir hasta el intestino y ahí se va a encontrar con esta enzima que es la enteroquinasa o enterocinasa, como le quieran decir, que se encuentra en el borde del cepillo, y eso activa al tripsinógeno transformándolo en tripsina. Y es la tripsina la que va a activar sucesivamente al resto de los zimógenos que provienen del páncreas, que sería el quimotripsinógeno, la proelastasa y la procarboxipeptidasa, transformándolos en su forma activa, que es la quimotripsina, la elastasa y la carboxipeptidasa, sucesivamente. Bien. La quimotripsina y la elastasa son endopeptidasas, o sea que también van a actuar a lo largo de la cadena. En cambio, la carboxipeptidasa es una exopeptidasa, es decir, que va a actuar en el extremo carboxilo. Va a ir hidrolizando y vamos a ir obteniendo aminoácidos directamente. Bien, acá para que se vea mejor teníamos los polipéptidos
Y lo que está en rosado sería la tripsina, lo que está en azul sería la quimotripsina. Vemos cómo hidrolizan a lo largo de la cadena polipeptídica, dándonos oligopéptidos, que ya son moléculas más pequeñas. Y acá me está mostrando en verde la carboxipeptidasa que actúa ahí en el extremo carboxil, así que me va a ir dando los aminoácidos. Así que las enzimas pancreáticas, tripsina y quimotripsina, van a digerir los polipéptidos en oligopéptidos. Y la carboxipeptidasa en aminoácidos. Bien. También en el intestino, en el borde del cepillo, hay otras enzimas, otras peptidasas, que son la aminopeptidasa y la dipeptidasa. La aminopeptidasa también va a empezar a hidrolizar, pero en el extremo amino, dando los aminoácidos. Y la dipeptidasa sobre los dipéptidos, dándonos también aminoácidos. Así que de esa manera van a ser absorbidos en el enterocito y después van a ser vehiculizados vía sanguínea. Así que la carboxipeptidasa es de secreción pancreática, pero la aminopeptidasa y la dipeptidasa son enzimas del borde cepillo, o sea, intestinales. Bien, y ahora en cuanto a los hidratos de carbono, que esto ya habíamos visto en otras clases, el almidón, ustedes ya saben que está compuesto por amilosa y amilopectina, sobre el cual va a actuar la amilasa, que la tenemos en saliva, la tenemos a nivel gástrico y la tenemos a nivel pancreático. De todas estas, la que más acción tiene, la más efectiva, es la amilasa pancreática, dándonos como producto maltosa e isomaltosa, disacáridos, y sobre estos van a seguir actuando otras enzimas que son las disacaridasas del intestino, que es la maltasa y la isomaltasa, dándonos como producto la glucosa, que sería el monosacárido, que es fácilmente absorbible. Si consumimos lactosa, sobre ella va a actuar otra disacaridasa intestinal, que es la lactasa, y nos va a dar como producto glucosa y galactosa, otros dos monosacáridos también fácilmente absorbibles. Y la sacarosa, si consumimos, va a actuar sobre ella otra disacaridasa intestinal, que es la sacarasa, dándonos sus constituyentes, que son la glucosa y la fructosa, monosacáridos fácilmente absorbibles. Bien, ahí obtuvimos entonces todas las moléculas que podemos absorber. Ahora, ¿qué va a pasar si el paciente tiene comprometida esta fase luminal? No se van a poder digerir estos nutrientes. ¿Y eso por qué puede ser? Puede ser porque el paciente tenga insuficiencia pancreática, ya sea por una pancreatitis crónica, por lo tanto no va a poder secretar las enzimas, las cuales no van a poder digerir los nutrientes, no va a poder hacer su secreción pancreática básica, por lo tanto tampoco se pueden activar las enzimas y no va a haber digestión. Fibrosis quística, que es una enfermedad genética donde hay un problema con el canal de cloro, por lo tanto tampoco puede haber una secreción enzimática y por lo tanto tampoco se digieren los nutrientes, o un cáncer de páncreas que también lleva a la malfunción del páncreas. O bien un déficit en los ácidos biliares, como por ejemplo una enfermedad hepática, porque es el hígado el que sintetiza los ácidos biliares, así que de esa manera no se van a poder formar las micelas y no se van a poder digerir los lípidos ni se van a poder absorber por ende. O alteración de la flora bacteriana, porque las bacterias actúan sobre los ácidos biliares primarios, transformándolos en ácidos biliares secundarios.
o alteración o resección ileal, porque es en el ilion donde se reabsorben los ácidos biliares, las sales biliares, para ser recaptadas por el hígado y ser reutilizadas para más formación de bilis. Bueno, ¿cuáles van a ser las manifestaciones? El paciente va a presentar esteatorrea, que sería esa materia fecal con grasa, así que son heces con un gran volumen, ¿sí? Aumenta la cantidad, son heces pastosas, son grasosas, espumosas y flotan en el inodoro por su gran contenido de grasa. Como las grasas son más livianas que el agua, por eso flotan en el agua. Va a tener distensión abdominal porque al no poder digerirse los nutrientes empiezan a actuar las bacterias sobre esos nutrientes, fermentándolos, y por lo tanto se van a producir gases, como por ejemplo el hidrógeno, el metano, y eso distiende el abdomen y a su vez provoca flatulencias, los gases. También va a haber hipovitaminosis porque no se van a poder absorber, así que esto va a llevar a hemorragias por el déficit de vitamina K, por ejemplo, hipocalcemia, osteoporosis, trastornos visuales, ¿sí? Por el déficit de vitamina A o de vitamina D, por ejemplo. Bien, todo eso con respecto a la fase luminal o digestiva. Ahora, con respecto a la fase mucosa, que era la segunda fase en estos síndromes que se podía alterar, va a estar dada por acá las vellosidades que se encuentran en el intestino, como les había adelantado, favorecen el aumento del área para la absorción. Hay patologías que van disminuyendo estas vellosidades, por lo tanto disminuyen el área de absorción, y eso hace que no se puedan absorber esos nutrientes por más que se hayan digerido, y eso lleva a no poder incorporarlos al organismo. Bueno, y acá vemos entonces cómo están íntimamente relacionados con los capilares sanguíneos, con los vasos linfáticos, cómo los enterocitos a su vez tienen microvellosidades que aumentan más todavía el área de absorción. Bien. Habíamos quedado acá con respecto a los lípidos, ¿sí? Que podíamos obtener monoglicéridos, colesterol, ácidos grasos, vitaminas solubles en las grasas. Bien, y acá las micelas que se habían formado, que están siendo más pequeñitas las grasas, permiten su su transporte a través de la capa de agua tranquila para que puedan llegar hasta el enterocito. Y por difusión simple van a llegar a la célula los ácidos grasos, los monoglicéridos, y se vuelve a reesterificar, es decir, que se vuelven a unir los monoglicéridos con los ácidos grasos formando triglicéridos, se unen a los fosfolípidos, al colesterol, formando el kilomicrón. En el aparato de Golgi se van a formar las vesículas secretoras, y esto va a permitir entonces su exocitosis hacia los vasos linfáticos para que puedan ser transportados hacia el hígado y que puedan ser utilizados estos lípidos. En cuanto al colesterol, también necesita la formación de la micela para que pueda ser transportado hacia el enterocito, pero este utiliza un transportador que es el NPC1L1, que se le dio este nombre por una enfermedad que es la enfermedad de Niemann-Pick, y bueno, difunde a través de este transportador, y bueno, y después se va a unir con los triglicéridos, los fosfolípidos, para formar el kilomicrón, ¿sí? Como habíamos dicho.
Otro de los nutrientes que habíamos ya digerido en la fase anterior eran los aminoácidos. ¿Cómo los absorbemos ahora? Estos aminoácidos tienen dos formas de transportarse, que puede ser mediante transporte activo, dependiente de sodio, o difusión facilitada. El transporte activo dependiente de sodio es un cotransporte, es decir, que se incorpora sodio y se incorpora aminoácidos hacia el enterocito. Pero para que funcione este, tiene que estar acoplado a un mecanismo activo primario, que es la bomba sodio-potasio ATPasa, la cual va a generar el gradiente para el sodio, y eso permite la activación de este sistema para que se puedan incorporar los aminoácidos. Pero también tiene un sistema de transporte mediante difusión facilitada, así que pueden ingresar de esa manera, y después, una vez que están en el enterocito, van a pasar a la siguiente fase también mediante difusión facilitada hacia la sangre, para que puedan ser transportados hacia los diferentes órganos. Bien, pero también tenemos péptidos, di y tripéptidos, que también tienen su mecanismo de transporte, que es mediante un cotransporte con hidrógeno. De esa manera pueden ingresar con protón, el cual a su vez está acoplado a un contratransporte con el sodio, y este a su vez acoplado a la bomba sodio-potasio ATPasa. Es decir, la bomba va a generar el gradiente para el sodio. Esto activa al contratransporte sodio-protón, y este a su vez activa al cotransporte protón-péptido. Una vez que los péptidos ingresan al enterocito por peptidasas que se encuentran en el enterocito, como la aminopeptidasa, eso hace que se obtengan los aminoácidos, que pueden, mediante difusión facilitada, pasar hacia la sangre, o también pueden ser vehiculizados como péptidos. Bien, este ya habíamos visto cuando vimos la clase de insulina. Habíamos hablado sobre la absorción de glucosa, de galactosa, de fructosa. Vamos a recordar un poquito cómo era. Recuerdan que para la glucosa y la galactosa estaba este mecanismo, que era un cotransporte con sodio, el SGLT1, el cual estaba acoplado a la bomba sodio-potasio ATPasa, que generaba el gradiente para el sodio, y eso activaba este sistema para que se incorpore la glucosa, como así también la galactosa, y mediante el GLUT2, difusión facilitada, pasa a sangre. Y la fructosa directamente con el GLUT5, difusión facilitada, y después el GLUT2 para pasar a sangre. ¿Sí? Este ya habíamos visto. Bien. Así que hay diferentes situaciones que comprometen esta fase mucosa o fase absortiva, como por ejemplo la enfermedad celíaca, que ahora les voy a explicar en más detalle a qué se debe, pero en la enfermedad celíaca va disminuyendo las microvellosidades. Como ven acá, estos serían las microvellosidades, y se van aplanando, así que disminuye el área de absorción, y por ende los nutrientes no pueden ser absorbidos. El SPRU tropical, que se denomina así porque se da en zonas tropicales, en los países del Caribe generalmente, que no se sabe bien la causa. Se cree que sea por alguna bacteria que va alterando al enterocito, y entonces no se pueden absorber los nutrientes, como también se vio en personas que viajan a estas zonas y se quedan con unas estadías largas en esa zona, también se pueden afectar. También en la enteritis por radiación, o sea que sea la radiación la que esté alterando al enterocito,
o una A-gamma-globulinemia, que sería por alguna causa no se forman las gamma-globulinas, que son las inmunoglobulinas, y de esa manera no se puede hacer frente a las infecciones, y estas son las que terminan alterando a la mucosa. Bien, esto es con respecto a la enfermedad celíaca. Habíamos dicho que en la enfermedad celíaca se producía un aplanamiento de las microvellosidades, se van destruyendo estas microvellosidades. ¿Y por qué ocurre esto? Estas personas tienen una acción inmunitaria contra el gluten. Hay el trigo, la avena, la cebada, el centeno, contienen gluten. Y el gluten, esta es una proteína, contiene a la gliadina. Y es a la gliadina, se absorbe esto, y es a la gliadina que el organismo reconoce como una sustancia extraña. Y empieza a activar al sistema inmunitario. Es decir, las células presentadoras de antígeno van a reconocer a esta gliadina y eso hace que se empiecen a liberar citoquinas en la zona que activan a los linfocitos intraepiteliales, que empiezan a liberar más citoquinas, más sustancias proinflamatorias que empiezan a alterar al enterocito. Y eso va aplanando las microvellosidades. A su vez, estas células presentadoras de antígenos también activan a los linfocitos T, que también tienen una respuesta proinflamatoria, liberan más citoquinas que contribuyen a aumentar más este proceso inflamatorio y alterar más a la mucosa, como así también estos linfocitos T activan a los linfocitos B, y los linfocitos B se diferencian en células plasmáticas, y las células plasmáticas empiezan a secretar anticuerpos. Estos anticuerpos van a ser contra la gliadina, pero también se empiezan a formar anticuerpos anti sustancias propias del enterocito, ¿sí? Como el endomicio, por ejemplo, y eso también termina afectando a la mucosa. Así que esto es lo que ocurre en la enfermedad celíaca y es lo que lleva al problema de mala absorción. ¿Se entendió, chicos, hasta acá o quieren que repita algo? Profe, ¿Sí? ¿será que puede repetir a partir del ingreso de la gliadina al enterocito? Sí. Una vez que ingresa la gliadina, es reconocida como extraño. Quiere decir que se van a activar estas células presentadoras de antígeno y reconocen como extraña esta sustancia, y eso empieza a activar a todo el sistema inmune. Por ejemplo, libera citoquinas. Esas citoquinas te activan a los linfocitos intraepiteliales, que van a liberar más sustancias inflamatorias que te terminan afectando a la célula intestinal. También te activa a linfocitos T. Estos linfocitos T van a liberar más sustancias, más citoquinas que también exacerban el cuadro, te afectan a la mucosa. Y estos linfocitos T también te activan a los linfocitos B. Y los linfocitos B se diferencian en células plasmáticas, que son las que producen los anticuerpos. Y estos anticuerpos van a ir dirigidos contra estas proteínas que no se reconocen y empieza a afectar más todavía, porque eso llama a más sistema inmune que venga a actuar en la zona. O sea que se va ampliando la respuesta y se va atacando más a la mucosa. ¿Se entendió, Lautaro? Sí, muchísimas gracias. Bien. Seguimos. Bueno, ¿qué manifestaciones va a tener el paciente? Estas patologías que estábamos hablando son trastornos congénitos, así que generalmente aparecen durante la infancia, pero no siempre.
pueden manifestarse más tarde, es decir, en la edad adulta. Y como tienen un compromiso ahí en la fase mucosa, van a tener diarrea porque no van a poder absorber los nutrientes, así que van a quedar en la luz intestinal y eso atrae agua y se elimina con la materia fecal. Van a tener estatorrea porque no van a poder incorporar los lípidos, así que también se van a eliminar con la materia fecal. Distensión abdominal porque al quedar los nutrientes en la luz, eso activa, permite, mejor dicho, que las bacterias actúen sobre esos nutrientes y eso genera la fermentación y formación de gases y eso es lo que va a llevar a las flatulencias. Bueno, todo esto era con respecto a la fase mucosa. La tercera fase era la fase de transporte, donde ya se había digerido, ya habíamos absorbido y ahora tiene que ser transportado ese nutriente vía linfática, si es que estamos hablando del kilomicrón, o vía sanguínea, si es que estamos hablando de los monosacáridos o de los aminoácidos, los péptidos. Esta afección que ocurre en la fase de transporte no suele ser frecuente, es lo más raro que pase, pero puede aparecer. Y también va a llevar a síndromes de mala absorción, como por ejemplo la enfermedad de Whipple, que esta se debe a una bacteria, o sea, la persona se infecta con esta bacteria que es la Tropheriма whipplei, que afecta justamente a los vasos de la zona y no permite el transporte de los nutrientes. Linfangiectasia, que es una malformación de estos vasos y tampoco pueden cumplir con su función o también pueden producirse obstrucciones linfáticas, por ejemplo, o los linfomas, que ya es un cáncer a este nivel, donde hay una formación exagerada de linfocitos T, linfocitos B, pero afuncionantes. Bueno, ¿cuáles van a ser las manifestaciones? El paciente va a tener esteatorrea, bueno, y pérdida de nutrientes porque no los va a poder transportar. Bueno, y de modo general, teniendo en cuenta todas las fases del síndrome de mala absorción, va a presentar pérdida de peso porque el paciente no puede absorber los nutrientes, va a tener diarrea porque eso hace que al no poder absorber se atraiga agua, se atraen electrolitos, se pierden ácidos biliares, se pierden ácidos grasos, esteatorrea por el aumento de grasa en la materia fecal, flatulencias por la acción de las bacterias que habíamos comentado, que genera los gases. También va a presentar glositis, que es la inflamación de la lengua, keilitis, que es cuando empieza a lesionarse las comisuras de los labios, se quiebran, estomatitis, que es la presencia de llagas en la mucosa bucal, y esto es por déficit de hierro, de vitamina B12, de ácido fólico, de vitamina A, porque no se pueden incorporar al organismo, dolor abdominal por la distensión que ocurre en la zona, dolor óseo por la falta de calcio, de vitamina D, de proteínas, por la osteoporosis que aparece, tetania, parestesias, que es la sensación de hormigueo, que es por la falta de magnesio. También va a tener hemorragias por el déficit de vitamina K, porque no se puede absorber, hipoprotrominemia, porque no se puede activar por la falta de vitamina K, ceguera nocturna por falta de vitamina A, también dermatitis por falta de vitamina A o de ácidos grasos esenciales, neuropatía periférica por falta de vitamina B12, de vitamina B1.
debilidad que va a tener por la anemia, por la falta de hierro, vitamina B12, de ácido fólico, hipotensión porque, por la pérdida de líquidos y de electrolitos, amenorrea, disminución de la libido por la falta de proteínas y calorías. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se puede diagnosticar? Si se sospecha síndrome de mala absorción, hay que hacer una muy buena anamnesis, es decir, un muy buen interrogatorio al paciente. Hay que examinarlo físicamente, haciéndole toda la semiología, y hay que complementar con exámenes como la prueba de Van de Kammer, que es una prueba muy sensible que permite medir cuantitativamente la cantidad de grasa en materia fecal. Así que si el paciente presenta esteatorrea, hay que hacerle esta prueba, la cual me va a decir cuánta grasa hay en la materia fecal. Y de acuerdo a la cantidad, podemos decir si tiene o no síndrome de mala absorción. Sudan 3 es otra de las pruebas que se puede hacer, pero esta es cualitativa con respecto a la grasa. Es decir, que no me dice la cantidad, solamente me dice si hay presencia o ausencia. En eso consiste el Sudan 3, me colorea a la grasa, ahí en la materia fecal. Silosa urinaria es otra prueba que se puede hacer porque la silosa es un monosacárido que se absorbe totalmente a nivel intestinal. Así que se le da de tomar la silosa, normalmente debe absorberse y después aparece en la orina. Entonces a las 5 horas se recolecta la orina y se mide la silosa en la orina. Si pudo absorber correctamente, va a aparecer en la orina, pero si tiene un problema en la mucosa, no la va a poder absorber. Y eso hace que disminuya su cantidad en la orina y eso sería diagnóstico para decir que el problema está en la fase mucosa. Por lo tanto, va a tener también síndrome de mala absorción. Otra prueba es la prueba en el aliento, que lo que se mide es el hidrógeno, porque habíamos dicho que al quedar estos nutrientes que no pueden ser absorbidos en la luz intestinal, actuaban las bacterias que iban a formar gases, como por ejemplo el hidrógeno. Como es un gas, puede atravesar la membrana y eso va a ir a la sangre y de ahí va a ser transportado hacia los alvéolos y va a ser excretado con la expiración. Entonces ahí es donde se mide este gas. Radiografía, bueno, para saber dónde está, qué órgano está comprometido, y la biopsia si queremos ver exactamente el daño provocado hasta la afección mediante anatomía patológica. Bueno, acá tenemos cómo se hace la prueba de Van de Kammer, que era la que me iba a determinar cuantitativamente la cantidad de grasa. Se le dice al paciente que recoja la materia fecal durante 72 horas, o sea, durante 3 días tiene que estar recolectando en el mismo frasco, ¿sí? Todas las veces que va al baño tiene que recolectar. Para el tiempo en que está recolectando, o sea, durante estos 3 días, tiene que tener una dieta de 100 gramos diarios de grasa durante todo este periodo. Y bueno, eso se lleva al laboratorio y se mide la cantidad de grasa. Si esa grasa supera los 6 gramos de grasa en 24 horas, eso sería anormal. Quiere decir que está excretando más de lo normal, por lo tanto no está absorbiendo. Y eso me permite decir que tiene un síndrome de mala absorción. Así que determina con una alta sensibilidad la mala absorción intestinal. Así que es una prueba que se hace frecuentemente en estos casos. Bueno, no sé si quedó alguna duda, chicos, de todo esto que les expliqué.
¿Se entendió todo? Profe, tengo una duda. En el caso de los Sí. celíacos, ¿qué alimentos podrían consumir? Viste que actualmente está habiendo más casos y se está viendo más y como que se concientizó más a la población sobre este problema. Así que ya en los supermercados, si vos prestás atención, ya hay góndolas que son para celíacos. En los alimentos, si vos te fijas, suelen tener un loguito que tiene tachado el trigo y dice sin TAC, sin trigo, avena, cebada y centeno. O sea, tienen que comer todos los alimentos que no contengan estas harinas, ¿sí? Y de esa manera, qué sé yo, por ejemplo, derivados de la mandioca, eso sí pueden consumir, pero nada de trigo, ¿sí? Eso sí pueden consumir ellos, pero tienen alimentos especiales para hacerse. En las dietéticas también se pueden conseguir. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Hasta acá? Bien, vamos al caso. Dice, mujer de 18 años con síndrome de mala absorción. La paciente Rebeca, de 18 años, consulta por disminución de peso. Se encuentra preocupada porque últimamente bajó su talla de pantalones y se siente cansada y somnolienta. Al momento de la consulta, su altura es de 1,81 m, su peso es de 60 kilos. Luego de indagar con mayor profundidad, comenta que usualmente padece de diarrea con heces muy malolientes de color pálido que flotan en el inodoro. Al examen físico se destaca una notable delgadez con el abdomen levemente distendido y una característica palidez de su piel y conjuntivas. Como antecedentes clínicos de importancia presenta diabetes tipo 1 bajo tratamiento con riguroso apego por parte de la paciente, se encuentra tomando levotiroxina por un hipotiroidismo primario causado por una tiroiditis de Hashimoto. En el punto 1 les pide que definan el término diarrea. ¿Qué pusieron ahí? Yo tengo que es una alteración intestinal caracterizada por disminución de la consistencia y mayor frecuencia, fluidez y volumen en las defecaciones. Muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? Están muy callados todos, ¿eh? Bueno, así como dijo Laura entonces, la diarrea se define de esa manera, es decir que va a tener una materia fecal con menor consistencia, o sea que tiene mayor cantidad de líquido, es más abundante y aumenta el número de deposiciones, o sea la cantidad, la frecuencia con la que va al baño. La 2 dice, ¿qué es la esteatorrea? ¿Cómo se define objetivamente? ¿Qué estudio bioquímico se realiza para confirmar su diagnóstico? Es la Bueno. presencia... oh, ¿puede hablar? No habla. A ver, habla Guillermo. Es la presencia de grasa en las heces. Bien. ¿Y cómo podemos definir objetivamente? ¿Cómo así, profe? Claro, ¿cómo podemos medir exactamente? Lo que sigue en la pregunta.
Profe, ¿puede ser Tengo. que se tenga en cuenta el tema de la coloración de las heces? ¿O no va por ese lado la pregunta? Eso te induce, ¿sí? Pero objetivamente quiere decir algo preciso. ¿Puede tratarse de la prueba de Van de Kammer? Claro, exactamente, a eso se refiere, ¿sí? A la prueba de Van de Kammer. De esa manera podemos saber objetivamente la cantidad exacta que hay, ¿sí? A eso se refiere. Lo otro sería subjetivo porque me induce a creer que hay, ¿sí? Pero al medir la cantidad exacta, eso sería algo objetivo. Bien, así que es con la prueba de Van de Kammer. ¿Y cuál sería el valor? Fíjense que ustedes tienen ahí en el caso clínico un cuadrito con los valores del laboratorio de esta paciente y ahí tienen el valor de referencia para la prueba. ¿Qué les dice ahí en Van de Kammer? ¿20 gramos en 24 horas? Está aumentado. No, eso es lo que tiene la paciente, pero el valor de referencia, ¿qué te dice el valor de referencia? Hasta 6 gramos en 24 horas. Claro, exactamente, hasta 6 sería lo normal. Si ya es mayor a esa cantidad, por eso hablamos de objetividad, si ya es mayor, entonces ahí sí podemos decir, ¿sí? Bueno, esa es la segunda pregunta. La tercera dice, ¿cuáles son las funciones del epitelio intestinal? Absorción, secreción, protección, transporte y excreción. Bien. En cuanto a la secreción, ¿qué es lo que secreta el intestino? Mucus, hormonas y enzimas. Bien. ¿Por qué se dice que es protector? Tiene una barrera inmune donde está presente la flora bacteriana y anticuerpos. Bien. La flora bacteriana sí es protectora porque esa flora bacteriana se dice que es la flora normal, es decir, que está en esa zona siempre, y protege porque no permite que se instalen otras bacterias que puedan ser patógenas. De esa manera protege. Y también dijo Laura que hay anticuerpos que también van a ser secretados a ese nivel para impedir el ingreso de estos microorganismos. Y también recuerden que tenemos todo el tejido linfoide ahí asociado en la mucosa que también protege. Bien, la 4 dice, ¿cuáles son las fases de digestión de las grasas? ¿Qué fases habíamos visto en el síndrome de mala absorción? ¿Pueden Eran ser las 3. 3 fases, profe? Bien, La ¿cuáles eran? fase intraluminal o digestiva, que iba a ocurrir en la luz del intestino. La fase mucosa o absortiva, que ocurría en la mucosa. Y la fase de transporte o post-absortiva, puede ser, que Sí. es donde el enterocito debía pasar o a sangre o a linfa. El nutriente que está en el enterocito pasa a sangre o a la linfa. Bien. Las 5 dicen, ¿qué consiste la fase digestiva? ¿Qué enzimas se encuentran involucradas? De ejemplos de patologías que afecten esta fase y cómo estas causan esteatorrea. Bueno, ¿en qué consiste la fase digestiva de los lípidos? ¿Cómo se digieren los lípidos? Transformar esas macromoléculas en unas que sean más pequeñas. Claro, eso sería a modo general, ¿sí? Y después recuerden que ahí tienen que ir nombrando cada sustrato, qué enzima va a actuar sobre ese sustrato y qué productos nos va a dar. Los triglicéridos, por ejemplo, ¿qué productos nos daban?
¿Nadie se acuerda? Profe, De puede los ser ácidos grasos y Ácidos, monoacilglicéridos. ácidos grasos y Bien, monoacilglicéridos. bien, Camila, Laura, bien. Eh, el colesterol, los ésteres de colesterol, ¿qué nos daba como producto? Colesterol y acilglicéridos también. Bien. ¿Y los fosfolípidos? Ácidos grasos libres y lisofosfolípidos. Bien, Nicole, sí, exactamente. ¿Qué enzimas se encuentran involucradas? En el caso de los triglicéridos, ¿qué enzima? Lipasa pancreática, lingual y gástrica. Bien. En el caso de colesterol, La Hidrolasa. colesterol. sí, lo que estaban diciendo los dos. Pueden decir hidrolasa solamente o colesterol esterhidrolasa. Bien, ¿y sobre el fosfolípido? Fosfolipasa 2. Bien. Bueno, eso con respecto a los lípidos, ¿sí? Y fuimos a eso porque era por qué causaban esteatorrea que preguntaba ahí. ¿Qué patologías podrían provocar afección en este nivel? Cirrosis, insuficiencia pancreática. Bien. Y ahí porque o no vamos a tener las enzimas o no vamos a tener las sales biliares para poder emulsionar. La 6 dice, ¿cuál es la importancia de los ácidos biliares en la absorción de grasas? Investigue sobre la capa de agua tranquila. ¿Y ahí qué pusieron? Que la capa de agua tranquila está compuesta por moco, agua y bicarbonato y se encuentra por encima de las microvellosidades intestinales. Bien. ¿Y cuál sería el rol de los ácidos biliares ahí? Emulsionan las grasas y forman las micelas. Sí, y eso permitía que pueda traspasar esa capa de agua tranquila y llegar hasta el enterocito. ¿En qué consisten las dos restantes fases? Ahí hablamos de la digestiva nomás. ¿Qué pasaba en la siguiente fase, en la mucosa, con estos lípidos? Serían la absorción y la post-absortiva o absortiva, no sé cómo. Absortiva, sí, esos son los nombres de las fases. En la fase absortiva o mucosa, ¿qué pasaba con estos lípidos que ya habían sido Absorbemos digeridos? por difusión y una vez dentro del enterocito se forma el kilomicrón. Y en la otra, el kilomicrón va a la linfa y después pasa a la sangre y de la sangre al hígado. Bien. Bueno, todo eso tenían que contestar ahí. La 8 dice, teniendo en cuenta la estructura de los triacilglicéridos, ¿qué tipos de ácidos grasos conoce? Complete el siguiente cuadro. Bueno, y ahí les pone el cuadro y les pide ácido graso de cadena larga, media y corta. Longitud de la cadena, o sea, ¿cuántos carbonos tiene el de cadena larga? Más de 12 carbonos. Bien, cadena media. 8 a 12 y cadena corta menos de 8. Bien. ¿Están presentes en la dieta los de cadena larga? Sí, en grandes cantidades. Bien. ¿Los de cadena media? En pequeñas cantidades. Bien. ¿Y los de cadena corta? No se encuentran presentes. Bien. Bueno, ¿dónde se originan? Les pregunta. Los de cadena larga ya dijimos que están en los alimentos, pero ¿en qué alimentos? En el pescado. Fundamentalmente en los pescados, ¿sí? Pescados, mariscos.
Los de cadena media, ¿en qué alimentos? ¿En lácteos? Bien. Lácteos, Lucas, sí. Y hay uno también que actualmente está siendo muy utilizado, cada vez se ve más, que es el aceite de coco. Ese también es rico en cadenas medias. Por eso es bueno consumir. Y cadena corta, ¿dónde se origina? Ese no eran los alimentos. En la flora bacteriana. Claro, son las bacterias las que originan, ¿sí? Por degradación de los hidratos de carbono. Sitio principal de absorción, los de cadena larga. En el intestino delgado. Bien, cadena media. En el intestino delgado. ¿Y los de cadena corta? En el colon. En el colon. ¿Requiere lipólisis pancreática el de cadena larga? Sí, sí, me dice Lucas con la cabeza, sí. ¿Y los de cadena media y corta? No, no necesitan. No necesitan lipólisis. ¿Requiere formación de micelas el de cadena larga? Sí. ¿Y el de cadena media y corta? No. No. ¿Están en las heces los de cadena larga, normalmente? Muy poco. Muy poco. ¿Los de cadena media? No. 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 ¿Y los de cadena corta? Sí. Sí. Bueno, la 9 dice cuáles son las ventajas. Sí. Los de cadena corta, sí. La pregunta 9 dice, ¿cuáles son las ventajas de ingerir los triglicéridos con ácidos grasos de cadena media frente a los de cadena larga? No necesita lipólisis y se puede absorber más rápido, son más solubles y permite obtener energía más rápidamente. Claro, exactamente, esos son los beneficios. Así que supónganse que tengan un paciente que tiene problemas con la digestión, ¿sí? No puede digerir a los lípidos, entonces es conveniente que consuma ácidos grasos de cadena media, para, como estos no necesitan digerirse, se absorben rápidamente y de esa manera puede obtener la energía e incorporar al organismo. De ahí su importancia. La 10 dice, ¿cuáles son los ácidos biliares y cuál es su origen? Podría ser alcohólico que no Los primarios desoxicólico. se originan en el... Sí, Guillermo, los que vos nombraste son los primarios, que está diciendo Laura, cólico y queno desoxicólico. ¿Y dónde se forman, dónde se sintetizan? Se sintetizan en el hígado a partir del colesterol. Muy bien. ¿Y los secundarios? Son litocólico y desoxicólico y se Bien. obtienen a partir del intestino de los ácidos biliares primarios. A partir de los ácidos biliares primarios por acción de las bacterias. Bien. ¿Qué funciones cumplen los ácidos biliares? Ya habíamos comentado. ¿Qué funciones? Emulsificación de las grasas. Bien. ¿Dónde se reabsorben? Les comenté hoy cuando le estaba... Eso, en el ilion. Y de ahí van por la vena porta hacia el hígado. ¿Y te acordás del mecanismo de transporte que habíamos dicho?
que utilizaban? Transporte activo secundario. Bien, ¿con quién? ¿Con sodio? Con sodio, ¿sí? Un cotransporte con sodio. Bueno, la 13 dice, ¿qué es la circulación enterohepática de ácidos biliares? ¿Cómo se regula su síntesis? ¿Qué sería la circulación enterohepática? Es el proceso de secreción y reabsorción de las sales biliares desde el hígado hacia el intestino y viceversa, profe. Exacto. Bien. ¿Y cómo se regula ahí la síntesis? ¿Cuál es la enzima marcapaso? La 7-alfa hidroxilasa. La 7-alfa hidroxilasa. Bueno, la 14 dice, los defectos en cualquiera de las etapas de la circulación enterohepática de los ácidos biliares puede reducir la concentración duodenal de ácidos biliares conjugados y dar como resultado esteatorrea. Por ello, la esteatorrea puede ser causada por alteración en la síntesis, en la excreción de los ácidos biliares, o en el estado físico en la luz intestinal o en su reabsorción. Considerando lo expuesto, complete el siguiente cuadro. O sea, teniendo en cuenta esas 4 situaciones, que sería lo que les dice ahí, alteración en la síntesis, en la excreción, en el estado físico en la luz intestinal o en la reabsorción, tienen que completar el cuadro. Por lo tanto, si el defecto es una disfunción hepática, ¿qué es lo que se va a ver afectado? La síntesis. La síntesis, ¿sí? De los ácidos biliares. Bien. Si tiene un síndrome coledociano, ¿qué se va a afectar? La excreción. La excreción. Si tiene una excesiva proliferación bacteriana. El estado físico de la luz intestinal. Claro, va a cambiar el estado físico en la luz intestinal. Y si tiene una disfunción ileal, La reabsorción. se afecta la reabsorción porque la reabsorción ocurría a ese nivel. Bien. La 15 dice, ¿qué efecto produce el exceso de bacterias en el metabolismo de ácidos biliares? Mala absorción. Ese sería el efecto final. Provoca una modificación en su estructura, por lo tanto no van a poder realizar su función de emulsión. Exacto, ¿sí? Pierde su capacidad de emulsión. Favorece la desconjugación. La 16 dice, un alto porcentaje de la población presenta intolerancia a la lactosa. ¿Qué efectos produciría una alteración en la enzima lactasa? Si no funciona correctamente la lactasa, ¿qué va a pasar? No se va a digerir. Bien, por lo tanto va a quedar ahí en la luz. Y si queda ahí en la luz intestinal, Genera diarrea. Y va a traer Atrae agua. agua y genera diarrea. bien, ¿y qué más? ¿Qué más le va a pasar a esa lactosa? Está bien todo lo que dijeron, pero hay algo más. La distensión del abdomen. Sí, ¿y eso por qué sería? Por el agua y la flora bacteriana. Sería porque el agua va a fermentar la flora bacteriana, o sea, la lactosa. O sea, la flora bacteriana va a fermentar a la lactosa, ¿sí? No al agua, a la lactosa. Y ahí vamos a obtener metano, hidrógeno, y eso también genera más distensión abdominal y flatulencias también, acuérdense. Bueno, después dice, usted sospecha que Rebeca padece de un síndrome de mala absorción, por lo que solicita una serie de estudios de laboratorio que arrojan los siguientes resultados a destacar. Eritrocitos, 3.750.000.
¿Cómo está? Bajos. Bien. Hemoglobina 10. Bajos. Bajo. Bien. Hematocrito 30. Bajo. Bajo. BCM 80. Normal. Y está ahí en el límite inferior, ¿sí? O sea que está con una anemia. Tiempo de Quick 16. Alto. Está alto o prolongado, se dice. Vitamina B12 menor a 150. ¿Tienen el valor de referencia ahí al lado? Está disminuido. Test de la decilosa 2. ¿Tienen el valor ahí al lado? Bajo. Está bajo. Recuerden que les había dicho que la silosa, si está bajo, quiere decir que no se absorbió. Y al no absorberse, el problema está en la mucosa. O sea que ya me está diciendo dónde tiene el problema este paciente. Y el test de Van de Kammer le dio 20, que estaba, ya me dijeron hoy, alto. Por lo tanto, no está absorbiendo los lípidos porque se está eliminando con la materia fecal. Así que tiene un síndrome de mala absorción y el problema está en la mucosa. Después habrá que ver por qué es lo que le llevó a ese problema. Bien, ¿se entendió hasta acá? Sí, profe. Después dice, usted sospecha de enfermedad celíaca. Por tal motivo, que era una de las causas en la alteración mucosa, por tal motivo solicita estudios que permitan confirmar el diagnóstico. Por lo tanto, indica una dieta libre de gluten. Con el tiempo, Rebeca aumenta de peso, evoluciona favorablemente y su laboratorio se normaliza. ¿Qué es la enfermedad celíaca y cuáles son sus síntomas? La enfermedad celíaca es cuando la persona tiene intolerancia al gluten, se afectan las microvellosidades y se forman anticuerpos que atacan nuestras propias proteínas. Y los síntomas pueden ser bajo peso, diarrea, anemia, deshidratación. Bien. Muy bien. Profe, ¿puede ser que sea una ¿Sí? enfermedad autoinmune? Sí. Es una enfermedad autoinmune porque se empiezan a generar anticuerpos contra proteínas propias, ¿sí? Que se encuentran ahí a nivel intestinal, por eso es autoinmune, ¿sí? Empieza a atacar a su propia mucosa. Bueno, la 19 dice, ¿cuál es la fisiopatología de la enfermedad celíaca? ¿A qué se denomina reacción cruzada? Ahí tienen que describir todo lo que les había contado hoy. ¿Sí? ¿Recuerdan o no? ¿En cuál quedamos, profe? En la 19. Yo tengo que la enfermedad celíaca se produce por un proceso autoinmune que genera anticuerpos contra la hialina, que es un componente del gluten. Ese anticuerpo, a través de una reacción cruzada, empieza a atacar a la proteína hialina, pero también ataca las estructuras de nuestro intestino y eso hace que tenga problemas con la absorción. Claro, ahí ya incorporó el concepto de reacción cruzada, Laura, en su respuesta, que la reacción cruzada es cuando un anticuerpo es generado para la gliadina específicamente, pero empieza a reconocer otras estructuras que químicamente son parecidas y empieza a interaccionar con estas, y eso activa más todavía el sistema inmune. Entonces va exacerbando el cuadro. Bien, la 20 dice, investigue sobre la prevalencia de la enfermedad celíaca. Es más frecuente en mujeres. Sí, y en cuanto a cantidad, ¿0,26?
realidad un poco más, Guillermo. 1 cada 100, ¿sí? 1%. 1 cada 100 personas padecen enfermedad celíaca. Porque les había dicho que va aumentando, ¿sí? Cada vez se ve más. ¿Qué estudio solicitaría para confirmar esta enfermedad? Factores genéticos, puede ser. Podría, pero no es lo que se hace generalmente. Biopsia intestinal también la hace. Eso sí. Principalmente. Claro. Bien, lo que da el diagnóstico certero es la biopsia, ¿sí? Biopsia intestinal, así que por anatomía patológica. Y después sí pueden complementar con el resto que dijeron. Bueno, después dice, para llegar al diagnóstico de enfermedad celíaca, ¿por qué se considera como importante los antecedentes de Hashimoto y diabetes tipo 1? Porque son enfermedades autoinmunes y si aparece una, pueden aparecer otras. Claro, la diabetes tipo 1, recuerden que habíamos dicho que se generaba porque el paciente tenía autoanticuerpos contra las células beta pancreáticas, o sea que es autoinmune. Y en la tiroiditis de Hashimoto también son autoanticuerpos contra la tiroides, así que ya es una persona predispuesta a generar anticuerpos contra sus propias estructuras. Así que si aparece una, va a aparecer una segunda, va a aparecer una tercera, ¿sí? Generalmente ocurre así. ¿Qué alimentos contienen gluten? Todos los El trigo, avena, trigo. Sí. Trigo, avena, Todos los, cebada, centeno. todos los derivados del trigo, la avena, la cebada y el centeno. ¿Qué mecanismos reconocen la fisiopatología de la diarrea de la enfermedad celíaca? Ataque de los anticuerpos contra las microvellosidades intestinales, no se absorben los nutrientes y esto conlleva la diarrea. Claro, exactamente, ¿sí? La pérdida de la microvellosidad hace que no se absorban y entonces atrae agua y se elimina con la materia fecal provocando la diarrea. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda de todo esto, chicos? Bueno, terminamos entonces. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias.